Buen día, vamos a continuar con el diplomado en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Vamos a ver el módulo 8, la planificación preventiva en este capítulo, objetivos e indicadores de gestión. Como objetivos queremos que comprendan los requisitos y objetivos de acuerdo a la ley, la 29783 y las normas ISO 14000 y 45001. Definir indicadores de gestión para cumplir los objetivos de SOMA y la necesidad de establecer metas y hacer seguimiento periódico al cumplimiento de las mismas como parte del proceso de mejora continua. Conocer los requisitos mínimos de un programa de inspección. Conocer los principales monitoreos a incluir dentro de la planificación preventiva de salud, de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Definimos algunas palabras: objetivo, resultado a alcanzar, objetivo de seguridad y salud en el trabajo, objetivo establecido por la organización para lograr resultados específicos coherentes con la política de seguridad y salud en el trabajo. Objetivo ambiental, objetivo establecido por organización coherente con la política ambiental. Eficacia, extensión en lo que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan con resultados planificados. Eficiencia, relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Un indicador, formulación generalmente matemática con la que se busca reflejar una situación determinada. Es una relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambios generadas en el objeto o fenómeno observado, en relación con objetivos y metas previstas e impactos esperados. Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, según el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben ser medibles y trazables, específicos, apropiados y conformes para la organización. Eh, en esta parte pues hay que entender que tiene que ser de acuerdo a la organización. Si tengo una pequeña, pues los objetivos también no deben ser muy generales, ¿no? Y muy ambiguos. Deben ser más acordes a lo que la organización quiere, desea y a lo que la organización puede, y dependiendo del rubro a que se dedica. Sería pues tonto poner un objetivo demasiado general para una organización que es muy pequeña. Compatibles con las leyes, reglamentos y otros requisitos, esto es muy importante, no debemos obviar las leyes. Focalizados en la mejora continua, siempre. Documentados, comunicados, evaluados y actualizados. Según la norma ISO 45001 y la 14001, ser medibles o evaluables, medibles es ser factible, establecer en las funciones y niveles pertinentes, tener en cuenta requisitos aplicables, riesgos y oportunidades, resultado de consulta, de acuerdo al ISO 45001, coherentes con la política, objeto de seguimiento, comunicarse, documentarse y actualizarse. ¿Cómo deberían ser los objetivos? Este acrónimo de SMART nos puede ayudar mucho, ¿no? S de specific, específicos, medibles, alcanzables, orientados a resultados, limitados en el tiempo. Para poder verificar el logro de los objetivos planteados, deben definirse indicadores de cómo medirlos y metas a cumplir, que sean alcanzables y revisables periódicamente. Los objetivos tienen que ser específicos, tienen que señalar algo en general, como por ejemplo, bajar la tasa de accidentabilidad en 1%, ¿no? O el índice de frecuencia en lo que es seguridad y salud de trabajo, o también puede ser realizar el 100% de exámenes médicos al término del mes de, no sé, de marzo de 2020, ¿ve? Bien específico. Medible, obviamente, porque es fácil de medir, sé cuántos exámenes debo tomar y cuántos voy avanzando, entonces voy midiendo. Alcanzables, porque es obvio y es posible realizar los exámenes médicos a mi personal. Orientados a resultados, porque cumplo
con el reglamento al hacer un examen ocupacional, y a la vez, si nunca lo hice, pues tengo un punto de partida para saber cómo es la salud ocupacional de mis trabajadores. Limitados en el tiempo, pues tiene que tener un tiempo, ¿no? Como dijimos, marzo de 2020, entonces ya está limitado. No simplemente decir realizar el 100% de exámenes ocupacionales y ya no le ponemos tiempo, no, tiene que tener una fecha. ¿Qué debe medir? La decisión sobre cuáles proyectos, procesos o actividades específicas van a ser medidos o evaluados dependerá del análisis de variables clave, adecuadas y suficientes para que suministren información relevante sobre el objeto de evaluación, por lo que no es deseable medirlo todo. Como premisas, antes de decidir sobre cuáles indicadores utilizar, es importante tener en cuenta: evitar el diseño de indicadores que inducen a resultados no esperados o incentivos perversos. ¿En qué sentido? Pues digamos que en lo que respecta a mis exámenes ocupacionales, podría poner número de faltantes de exámenes ocupacionales. Ese es un objetivo un poquito más perverso, en vez de poner que más bien en cómo voy avanzando, o sea, número de exámenes ocupacionales que ya se realizó. No se debe medir atendiendo el criterio de quedar bien, total ejecutado versus total programado. Entonces, hay que ver que el objetivo sea no con la intención de quedar bien, sino con la intención de medirnos. Medir no garantiza el éxito de una actividad, sino que evidencia los atributos que hemos decidido monitorar. Obviamente, medir no te garantiza, solamente te puede dar como un semáforo, una alerta de cómo estás, ¿no? Verde, rojo, amarillo, y tú poder tomar decisiones. La esencia y existencia de un indicador solo se da y justifica si éste sirve para la toma de decisión. Efectivamente, de nada me serviría un indicador que tiene un buen aspecto, tiene buenos resultados, hasta le doy un buen seguimiento, pero no me sirve para tomar decisiones. Como por ejemplo, digamos, algo absurdo que yo podría poner sería número de tardanzas por mes en horas hombre. Si no le encuentro utilidad a ese indicador de gestión dentro del sistema de seguridad y salud ocupacional, pues no tendría sentido que existiese. La medición, como una herramienta de administración de riesgo, es un aspecto vital, de vital relevancia dentro de un sistema de gestión de SOMA, ya que permite a la organización verificar que los controles son eficaces y eficientes tanto en el diseño como en la operación, obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo, analizar y comprender lecciones a partir de los eventos, incluyendo los cuasi accidentes, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos, detectar cambios en el contexto externo e interno, incluyendo los cambios en los criterios del riesgo y en el riesgo mismo que pueda exigir revisión de los tratamientos de riesgo y las prioridades, identificar los riesgos y o impactos no previstos. La medición además permite evaluar la gestión, identificar oportunidades de mejoramiento, adecuar a la realidad objetivos, metas y estrategias, sensibilizar a las personas que toman decisiones y a quienes son objeto de las mismas acerca de las bondades de los programas, tomar medidas preventivas a tiempo, comunicar ideas, pensamientos y valores de una manera resumida. Medimos lo que valoramos y valoramos lo que medimos. Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de poca utilidad. En cambio, cuando se analizan sus resultados a través de variables de tiempo, persona y lugar, se observan las tendencias que el mismo puede mostrar con el transcurrir del tiempo y se combinan con otros indicadores apropiados. Se convierten en poderosas herramientas de gerencia, pues permiten mantener un diagnóstico permanente actualizado de la situación, tomar decisiones y verificar si éstas fueron o no acertadas. Más allá de todas estas recomendaciones, la organización decide, de acuerdo a sus características particulares y de contexto, qué será lo que deberá ser medido. Unos indicadores o KPIs también pueden ser llamados,
eh, y que son pues analizados en diferente tiempo, por diferente persona, inclusive en diferentes lugares, pues puede marcar sí una tendencia, ¿no? de cómo vamos, de cómo es el cumplimiento de ese objetivo en las diferentes etapas del proyecto o en las diferentes etapas en el transcurso de un proceso. Muy importante que la persona que va a escoger los indicadores tenga cierta experticia en lo que se va a medir. Características de los indicadores de gestión. Simplicidad. Puede definirse como la capacidad para definir el evento que se pretende medir de manera poco costosa en tiempo y recurso. Adecuación. Facilidad de la medida para describir por completo el fenómeno o efecto. Debe reflejar la magnitud del hecho analizado y mostrar la desviación real del nivel deseado. Validez en el tiempo. Propiedad de ser permanente por un periodo deseado. Los indicadores, los mejores indicadores son aquellos que son más simples, ¿no? Pero cuando digamos queremos algo más a detalle, el indicador también se vuelve más detallista y por ende a veces necesita de una persona con cierta calificación para medirlo, ese indicador, porque hay que hacer, digamos, pruebas, ensayos o cosas así. Participación de los usuarios, habilidad para estar involucrados desde el diseño y debe proporcionárseles los recursos y formación necesarias para su ejecución. Este es quizás el ingrediente fundamental para que el personal se motive en torno al cumplimiento de los indicadores. Muy bien, ¿no? La participación de los usuarios. Utilidad, posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las causas que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas. Oportunidad, capacidad para que los datos sean recolectados a tiempo. Igualmente requiere que la información sea analizada oportunamente para poder actuar. Si no es oportuno la decisión, el indicador no serviría. Sería solamente una autopsia y no un indicador propiamente dicho. Indicadores de eficiencia, como tipos de indicadores que miden el rendimiento de recursos e insumos para conseguir los objetivos. Indicadores de eficacia, que miden la relación entre los objetivos a alcanzar y lo conseguido realmente. Indicadores de efectividad, involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Otros indicadores pueden ser los económicos o los ambientales. ¿Cómo construir indicadores de gestión? Un indicador pues tiene que tener ciertas particularidades, ¿no? Que podemos ver aquí, que podemos analizar mediante preguntas. ¿Qué se hace? ¿Qué se desea medir? ¿Quién utilizará la información? ¿Cada cuánto se debe medir? ¿Cómo se calcula? ¿Y con qué se compara? Una vez respondidas estas preguntas y validado que el indicador seleccionado da valor a la gestión de la organización, es importante mantenerlo en el tiempo adecuado para la organización a los fines de implementar las medidas correctivas y que sean sustentables en el tiempo y verificar la eficacia de los mismos. Un indicador pues muestra su utilidad a medida que pasa el tiempo, ¿no? Cada vez que lo utilizo más para tomar mejores decisiones quiere decir que es un buen indicador. Los indicadores de la gestión de salud, seguridad ocupacional y medio ambiente. Los indicadores reactivos son aquellos que miden el resultado indeseado del sistema de gestión cuando ya ha ocurrido una consecuencia sobre la seguridad y o salud de los trabajadores o el ambiente. Y aquí se incluye pues los índices de frecuencia y severidad, ¿no? Estos índices de frecuencia y severidad miden pues miden la tasa de accidentabilidad. Entonces son más indicadores reactivos, ¿no? Son más de autopsia que de toma de decisiones. Bueno, según el OSAS, pues teníamos que el índice de frecuencia, el número de accidentes por 2 millones de horas hombres sobre horas hombres trabajadas. El índice de severidad era días perdidos por 2 millones de horas hombres sobre horas trabajadas. Según el ANSI, pues tenemos 1 millón. En general, los indicadores reactivos pueden ser pues como los que están acá de ejemplo: número de accidentes por año, números de días sin accidentes, número de días perdidos por accidente, número de días perdidos por enfermedades ocupacionales y así, ¿no? Esos son reactivos. Los proactivos son aquellos que miden, en cambio, antes de que haya ocurrido el resultado indeseado del sistema de gestión
incluyendo en muchos casos una medición de la ejecución de la actividad preventiva, teniendo el cuidado de que estos indicadores no tengan como objetivo solo el quedar bien, sino que den valor agregado a la gestión. Podemos tener un número de situaciones prepatológicas sobre el número de trabajadores aptos sobre el número de trabajadores evaluados, es un proactivo porque podemos tomar una decisión. Número de trabajadores no aptos sobre el número de trabajadores evaluados. Si está demasiado alto, podemos tomar una decisión que tal vez no son el tipo de habilidades que necesitamos o no son el tipo de personas que necesitamos para esas habilidades. Cantidad de papel reciclado sobre cantidad de papel consumido, número de horas de capacitación en STC sobre número de horas trabajadas al año. Si la organización lo decide, pueden hacerse evaluaciones temporales de aspectos críticos, como cuando, por ejemplo, se detecta que el orden y limpieza es un problema y se requiere medir la eficacia de las acciones tomadas por un corto tiempo. En este caso puede diseñarse un instrumento que mide el porcentaje de cumplimiento de un cierto número de requerimientos de orden y limpieza, colocando una meta, por ejemplo, 90%. Luego, al lograrse la meta y mantenerse en el tiempo, se puede detener la medición y abordar otro aspecto crítico que requiera mejora y que pueden haber sido detectados durante la supervisión diaria, investigación de accidentes, auditorías, etc. Obviamente, hay indicadores que pueden ser aplicados por un tiempo en específico para una mejora en específica. Recomendaciones para seleccionar los indicadores: centrarse en los indicadores vitales para la gestión de SOMA, sencillos, objetivos y fáciles de implementar, generadores tempranos de alarma, proactivos, apoyado en los recursos tecnológicos, alineado con los planes estratégicos y toma de decisiones. No tendría sentido poner un indicador sobre calidad si quiero implementar un SCT, ¿no? Si quiero ahora un sistema integrado de gestión donde incluye calidad, ahí sí el indicador de calidad del producto tomaría parte. De acuerdo a la norma ISO 14001 y 45001, al planificar cómo lograr sus objetivos, la organización debe determinar qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién será responsable y cuándo se finalizará. Cómo se evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento, cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos del SCT en los procesos de negocio de la organización. La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los objetivos y los planes para lograrlo. Documentación y análisis. Tenemos un ejemplo acá de matriz de objetivos, indicadores y metas en SCT. ¿No? Objetivo general: mejorar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Objetivo específico: preparar los procedimientos mínimos requeridos y específicos del plan anual vigente. La meta: el 100%. Indicador: número de procedimientos elaborados y aprobados por 100 sobre el número de procedimientos identificados. Responsable: el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo podría ser una matriz de objetivos, indicadores y metas en lo que respecta al SCT. También debemos llevar una representación gráfica de un registro de los indicadores para que en el tiempo podamos ver cómo hemos estado avanzando en el indicador, si hay una tendencia que se puede identificar o si no. En los análisis de resultados determinamos la relación de las causas que generan una desviación, un efecto en el indicador, por ejemplo utilizando la técnica de los 5 por qué, manejar las consecuencias de la desviación, definir las medidas colectivas que permitan lograr los resultados esperados. Todas de aquí son importantes. Si no definimos relación de las causas y efectos, pues no podemos definir las medidas correctivas, se nos hace cada vez más difícil. Y manejar las consecuencias de la desviación, ¿no? Sin alarmismos y ver si estamos yendo demasiado mal, demasiado bien, pues hay que ver qué se puede hacer para ajustar esto y poder llegar a la meta en tiempo y forma. Vamos a ver en esta parte lo que respecta de la planificación preventiva, en específico de inspecciones y observaciones de tarea. Definimos planificación como proceso de toma de decisiones para alcanzar los resultados deseados, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos, donde se establecen claramente las responsabilidades y criterios de funcionamiento, con la precisión de lo que
quién y cuándo debe hacerse. Planificación muy importante. Lo que se planifica se ejecuta. Inspección de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Se trata de una exploración física y estructurada que se realiza principalmente a través de la vista con el objetivo de hallar características físicas significativas para determinar cuáles son normales y distinguirlas de aquellas características anormales en relación a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. En esta parte hay que entender lo siguiente. La planificación siempre es buena, pero tiene que ser coherente con lo que se quiere hacer. En el papel yo puedo colocar muchas cosas, pero tengo que entender si realmente las voy a poder cumplir. Cuánto de ello es razonablemente cumplible y poner pues una planificación de acuerdo. Ahora, si es demasiado baja también nos sirve, porque a medida que planifico algo tan burdo y tan simple, que cuando lo ejecuto pienso que no, es mejor hacerlo así, y hago tantos cambios que el plan inicial pareciera que no existió, ¿no? Entonces, a la planificación tiene que ser muy coherente. La inspección es una labor muy importante en todo sistema de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, porque nos permite distinguir las cosas normales de las anormales, tanto en condiciones de alto y subestándar. Es muy importante la inspección, pero tiene que ser sincera y real, y comprender que no porque no lo coloques en el papel significa que no existe. Si ustedes, el grupo de inspección, lo ha visto, lo tienen que anotar, porque si no, no tendría razón de ser una inspección. La planificación para la prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como el cuidado ambiental, deberá como mínimo cumplir con la legislación, fortalecer los componentes del sistema de gestión SOMA, mejorar el desempeño y mantener los procesos y servicios seguros y saludables sin impactos significativos sobre el medio ambiente. En general, las siguientes son algunas de las actividades que deben incluirse dentro de la planificación preventiva: capacitación, comunicación, y actividades para toma de conciencia, inspecciones, observaciones y actividades de integridad mecánica, monitoreo de factores de riesgo ocupacional, monitoreos ambientales, monitoreo y vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, atención preventiva de la salud de los trabajadores. Realización y actualización de las evaluaciones de riesgo, identificación de aspectos y evaluación de impactos, y de impactos y verificación de la aplicación de los controles. Acá pues la actualización es muy importante. Muchas organizaciones realizan su evaluación de riesgo y lo mantienen demasiado tiempo. Ya no revisan, ya no verifican si el riesgo ha cambiado o si han implementado un nuevo proceso, pues el riesgo debe ser nuevamente evaluado. Dotación de equipos de protección personal y colectiva, planes de respuesta a emergencias, actividades para la administración del sistema de gestión, tales como medición y seguimiento de indicadores, reuniones para el reporte y toma de acciones correctivas del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, revisión con la dirección y otras, actividades de participación y consulta, solicitud y actualización de registros y permisos, investigación de incidentes, entre otras cosas. ¿Qué es la inspección planeada? Es una actividad preventiva sistemática para detectar, analizar y corregir actos y condiciones subestándar. Sistemático porque se realiza, ¿no?, cada cierto tiempo y siempre, digamos, abarca ciertas áreas específicas o todas las áreas, ¿no?, en diferente tiempo, en diferente horario, ¿no?, y que nos permite detectar, analizar y corregir actos y condiciones subestándar. Y habíamos visto que los actos son aquellos que las personas cometen, ¿no?, haciendo faltas a la seguridad o exponiendo su propia integridad. Y las condiciones subestándar pues son las condiciones que no son adecuadas de los equipos y herramientas que el personal necesita para trabajar. Una observación planeada es una actividad preventiva sistemática para verificar el desempeño de un trabajador en relación al procedimiento estándar establecido para la ejecución de una tarea. Las observaciones planeadas son muy buenas, sin embargo, empiezan a perder valor cuando
cuando son teatrales, en el sentido de que como sabe el trabajador o sabe el jefe de la zona que va a tener una observación planeada, porque es planeada y es avisada en tiempo y forma, pues por ese día pueden trabajar bien, cumpliendo todas las normas, poniéndose todos los CPP, pero todos los demás días ya no funciona así. Entonces, dentro de ese marco, la observación planeada no tiene un buen desempeño. Sin embargo, a pesar de ello, ayuda muchas veces a mejorar el proceso, porque así el trabajador estuviese realizando el proceso, el procedimiento correcto, de acuerdo al estándar, pues tal vez hay una mejora ahí dentro del proceso correcto ya de por sí, ¿no? Y eso puede acaecer una mejora, el aprovechamiento de una oportunidad. Condiciones subestándar. Como ejemplos, la falta de orden de limpieza, herramientas defectuosas, equipos en mal estado, materiales mal apilados, señalización insuficiente, protección inadecuada, ruidos y vibraciones excesivas, iluminación o verificación inadecuada, peligros de incendios o explosiones, gases, polvos, efluentes, almacenamiento y disposición inadecuada de desechos, todo lo que los gases y polvos obviamente sobre los límites máximos permisibles, ¿no? Todos esos pues afectan a la producción, los costos, la calidad, la seguridad y el ambiente. Todas esas son condiciones que están, que se dan y que suele suceder, ¿no? Entonces una inspección pues observa eso y hay un plazo para un levantamiento. Entonces el personal del área tiene un tiempo para verificar qué pueden hacer y corregir, ¿no? Aunque de por sí ellos mismos debieron identificar, pero a veces la rutina del trabajo diario les hace no percibir ese tipo de situaciones, ¿no? Y una inspección llega y como ellos no están en la zona de trabajo, son un personal multidisciplinario, pues encuentran muchas cosas, ¿no?, que mejorar. Equipos en mal estado, por ejemplo, tenemos acá un ejemplo, una escalera, ¿no?, que está ahí parchada y no está completa en su integridad o inclusive le falta un peldaño. Los actos subestándar ya vienen de la conducta, ¿no?, como vimos en la SBC. Operar sin autorización, usar un equipo defectuoso, operar a una velocidad inadecuada, no usar equipo de protección personal, levantar en forma incorrecta, efectuar mantenimiento con equipo en movimiento, consumir drogas o beber alcohol, hacer bromas, adoptar una posición incorrecta, desactivar dispositivos de seguridad. También perjudica la producción, costos, calidad y la seguridad, pero en un acto es un hecho pues directamente, digamos, vinculante hacia la posibilidad de tener un accidente, de dañar tu integridad. Los actos dependen de uno mismo, eso deben tenerlo muy en cuenta. Que no importa si un equipo ya está defectuoso, lo que importa y más que el equipo es que tú lo utilices sabiendo que está defectuoso, ¿no? En cambio, pues una condición pues es un equipo, ¿no?, y que se puede solucionar y cambiar, pero un acto depende de ti y puede traer como consecuencia pues una fatalidad. Como ejemplo, pues, la utilización incorrecta, por ejemplo, de las llaves, ¿no? Es totalmente un acto, ¿no? La inspección planeada identifica problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o análisis de tareas, identifica deficiencias en los equipos por uso y desgaste normal o por mal uso, identifica los efectos que producen cambios en los procesos o los materiales, identifica deficiencias de tareas y de las acciones correctivas. Es necesario que quienes realizan las inspecciones estén en capacidad de comprender lo que deben verificarse y lo que pueden reconocer los riesgos. Obviamente el equipo tiene que ser ya preparado para este tipo de cosas, ¿no?, de las inspecciones. Tiene que haber un equipo multidisciplinario y dentro de ellos una persona con experiencia respecto al área en el que se va a inspeccionar, ¿no?, para que pueda, digamos, dar los pormenores de alguna situación en la cual puede haber una mejora en el proceso. La metodología de la inspección planeada: planeamiento, preparación, ejecución, informe y seguimiento. De estos 5, el que menos se ejecuta en las organizaciones es el último, el seguimiento.
la inspección no sirve si no se realiza ese último paso. Es parte de la mejora continua. Si no se completa el círculo, los otros 4 pueden haber sido muy poco eficaces o prácticamente inútiles. Planeamiento de la inspección. En primer lugar, los inventarios críticos, las maquinarias, equipos materiales, sustancias, estructuras, áreas. Elaborar programas generales por áreas, por rubros, por ítems críticos, o sea, a dónde vamos a ir. Primero a tal área, o primero a lo que es todo lo que es mantenimiento, todo lo que es compras. ¿Qué es un inventario crítico? Son registros de ítems ordenados y priorizados en relación a su potencial de pérdidas, ¿no? Obviamente, lo que causa mayores pérdidas, equipos grandes, equipos cortantes, pues son los primeros a inspeccionar. Pueden ser maquinarias, equipos, sustancias, estructuras, áreas y también tareas críticas, ¿no? Como trabajo en altura o trabajo con elementos químicos muy dañinos para la salud, como cianuro, mercurio. Este es un formato, como se puede tener un inventario de ítems críticos. Un programa de inspección por rubros, ¿no? Tenemos acá las descripciones: herramientas manuales y eléctricas, cilindros y equipos de corte, ¿no? Cuándo se va a hacer, el lunes, máquinas de soldar el miércoles y así, ¿no? Y la inspección planificada. Y esas son reglas, pues son siglas del personal que va, digamos, liderar el equipo, ¿no? Gerente de operaciones de proyecto, jefe de oficina técnica, jefe de área mecánica, jefe de área eléctrica y ese tipo de abreviaturas. Preparación de la inspección. 1. Revisar informes de inspecciones anteriores. Este es un paso muy importante. Hay que ver si las inspecciones anteriores fueron subsanadas en su totalidad, y lo que no, pues se debe volver a ir a ver, y el por qué no. Definir el recorrido, preparar la lista de verificación, qué se va a ver, ¿no? Bueno, malo, se va a ver guardas, se va a ver alturas, se va a ver condiciones de mantenimiento, no sé, no se van poniendo qué es lo que se va a observar. Decidir el momento de la inspección, obviamente, pues cuándo se va a realizar. Una lista de verificación de tareas es como la de acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos pisos limpios, un check, pisos sin protuberancias, pasadizos como están marcados, despejados. Esta lista de verificación varía dependiendo a qué zona vas a ir a identificar, y hay algunas que también pueden ser generales. Cosas como vemos acá pueden ser generales, ¿no? Porque todas áreas tienen que tener los pasadizos limpios, marcados, las áreas de trabajo limpios y ordenados y demás. Tenemos una lista de verificación de arnés, donde ya es más específico, ¿no? Gancho de tores en buen estado, gancho de piernas en buen estado, cuerpo de correa, deshilachado, roto, cortado, la línea de vida, y podemos marcar si es sí o si es no, ¿no? La ejecución de la inspección planeada. Tenemos como ejemplo o como guía que importa mucho la actitud del inspector, el cubrir todo el sector o ítem, todo lo que sea. Si es el área de mantenimiento, pues todo el área de mantenimiento. Usar listas de verificación, buscar lo que no salta a la vista. No podemos ir y pasar una vista así general rápida, es más o menos como ven los trabajadores. Lo que una inspección busca es ser más específica, más detallista, más minuciosa. Registrar todas las definiciones detectadas, todas. Actuar inmediatamente ante peligros serios. Obviamente se califica el riesgo, no se evalúa el riesgo. Si es alto, se actúa de forma inmediata. Buscar siempre las causas básicas. ¿A qué se debe? ¿No? ¿A qué se debe que esté en malas condiciones ese equipo? El personal no lo llevó a mantenimiento, el personal nunca reportó su falla, o mantenimiento nunca le hizo nunca le aplicó su mantenimiento preventivo, programado, o las reparaciones que ya le repararon, o le solicitaron, o que compras y logística no consiguen el repuesto, o no lo han traído aún. Hay que ver cuáles son las causas básicas, ¿no? Dentro de ello también están los dos factores personales y los factores de ingeniería. Requisitos: ropa de trabajo adecuada, lista de verificación, materiales para escribir, una linterna, una cámara fotográfica, instrumentos de medición y cualquier otro que pueda ser conveniente, como por ejemplo el reglamento, ¿no? Para poder revisar, ¿no?
en ese momento. Durante la inspección, usar la lista de chequeo adecuada para el área, equipo, instalación a inspeccionar. Obviamente cada equipo tiene su lista. Anotar toda condición según estar identificada, toda, por más minúscula que sea. Buscar las cosas que no sea posible identificar a primera vista, hay que ser más detallista. Describir y ubicar cada aspecto claramente utilizando diagramas, fotografías, ¿no? Es muy importante, las fotografías ayudan bastante y un plano del área también ayuda bastante. Tomar medidas correctivas inmediatas cuando son evaluadas entre riesgo alto y medio. Elaborar los informes a la mayor brevedad posible, porque si nos demoramos mucho, pues es como que el riesgo ahí está y nadie lo está haciendo caso, ¿no? Hay que hacer a la brevedad posible para tomar acción. Después de la inspección, estimar la gravedad potencial de la pérdida, evaluar la probabilidad de ocurrencia de pérdida, ponderar las alternativas de control, cuál es mejor, cuál conviene más, cuál es más durable en el tiempo, priorizar las acciones correctivas, siempre dejando los altos riesgos primero, asignar los responsables de ejecutar los controles. Dentro de los informes de la inspección planeada debemos colocar los datos de identificación, el registro de condiciones, la clasificación de los peligros, registro de las causas básicas, recomendaciones de las medidas de control, revisión y visto bueno pues, de la jefatura. Este es como un informe, ¿no? un modelo, ¿no? Tenemos número, la condición subestándar, podemos hacer pasillo sin señalización correcta, clase de peligro le ponemos, ¿no? Es bajo, alto, causas básicas, factores de ingeniería, acciones correctivas, señalizar, responsable, le ponemos a tal y fecha, no sé, una semana, 2 semanas, un día, 2 días, ellos ya decidirán, ¿no? Seguimiento de la inspección planeada es a través del sistema de gestión, el número de medidas correctivas, número y porcentaje de medidas correctivas realizadas, número y porcentaje de medidas correctivas en ejecución, número y porcentaje de medidas correctivas pendientes, número y porcentaje de medidas correctivas desestimadas. Observación planeada. Los objetivos de la observación planeada: identificar los actos subestándar. Esto ya acá lo que vamos a ver es cuál es el procedimiento que está siguiendo el trabajador para realizar su actividad, si hace mérito al seguimiento fidedigno del procedimiento ya estipulado, o si hay alguna desviación en el mismo, o inclusive hay una mejora dentro del procedimiento ya correcto instaurado. Identificar los actos subestándares, determinar las necesidades específicas de capacitación y la eficacia de las mismas, verificar la eficacia de los procedimientos de trabajo, reconocer y reforzar los comportamientos eficaces y seguros, mejorar la calidad del trabajo. La metodología: nos preparamos, ejecutamos, registro, evaluación, retroalimentación y seguimiento. Nuevamente, igual que en el otro, es que si no se cumple el ciclo, es como si no se hubiera realizado. Vamos a ver acá en lo que es el monitoreo de los factores de riesgo. Entendemos, acá como para algunas definiciones, que la higiene ocupacional es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer y evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales, físicos, químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos y otros que puedan afectar la salud de los trabajadores con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. Eso nos dice el Decreto Supremo 023. Enfermedad profesional u ocupacional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Decreto Supremo 005, 2012. Monitoreo ocupacional, proceso con bases científicas cuyo objetivo es medir cuantitativamente a exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales en un momento dado, comparar los resultados con los límites permitidos y tomar acciones de control para minimizar el riesgo sobre la salud de los trabajadores. Esto pues es como monitorear la cantidad de luz que hay, el ruido que hay en determinadas zonas y determinar si están dentro de los límites o ya los excedieron. La ley 29783 de seguridad en un trabajo nos dice que el principio de prevención significa que el empleador garantiza que en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, presten servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. En claro acá, no teniendo vínculo laboral,
pero prestan servicio. Inclusive a un contratista que lo vas a traer para, no sé, reparar unos cables, pues tienes que también tener una actitud de prevención. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en salud laboral. Exposición, artículo 56, exposición en zonas de riesgo. El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores. Las exposiciones de zonas de riesgo deben ser controladas, ¿no?, para que estos agentes no causen, pues, un daño a la salud de los trabajadores. Artículo 65. La evaluación de factores de riesgos para la procreación. En las evaluaciones del Plan Integral de Prevención de Riesgo se tienen en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores, en particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias, ¿no? Entonces estamos viendo acá ya van estrictamente en las funciones de procreación. El reglamento de la ley del SCT en su artículo 33 nos dice que los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos para la realización de todo este tipo de evaluación de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, el registro de monitoreo es muy importante porque eso nos permite demostrar y para nuestro sistema saber cuáles son esos agentes físicos que son factores de riesgo, físicos, químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos, ¿no? Entonces, de esa forma siempre sé qué debo evaluar, ¿no?, en toda el área, ¿no? Si yo tengo un área donde utilizo mucho cianuro, pues siempre va a estar como agente químico, entonces lo voy a estar evaluando en cada área de trabajo. En el CISO C, en el desarrollo teórico sobre los monitoreos ocupacionales, hay que entender que para la realización de los monitoreos ocupacionales se han establecido métodos estandarizados aceptados internacionalmente, los cuales son aplicados hasta tanto la legislación peruana no disponga metodologías obligatorias para los diferentes factores de riesgo que requieren ser monitoreados. Muy importante. Como habíamos dicho, ¿no?, si en algo no hay una norma técnica peruana, pues se adoptan normas internacionales. El monitoreo permite vigilar los niveles de emisión y exposición de los agentes presentes en el entorno laboral para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Identificar qué factores de riesgo o agentes están presentes en el ambiente de trabajo, indicando su concentración o intensidad. Los resultados se comparan con los valores límite establecidos para cada agente. Determinar los niveles de riesgo para la salud en el trabajo, comprobar la eficiencia de los métodos de control de los agentes que sobrepasaron el valor límite, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, orientar las acciones de control y prevención. Tenemos entonces en este punto que tenemos que identificar, determinar cuáles son los valores, los riesgos para la salud, comprobar si los métodos de control realmente reducen los agentes y orientar siempre acciones de control y sobre todo prevención. ¿Cuáles son los agentes o factores que deben ser monitoreados? Pues, tenemos los físicos, son ruidos, vibraciones, iluminación, ventilación, presión alta o baja de temperatura, calor, frío, humedad, radiación en general. Tenemos en los químicos, gases, vapores, polvos, neblinas, rocío, polvo, humos, líquidos, entre otros. Biológicos, los virus, bacilos, bacterias, hongos, parásitos, microbios, insectos, roedores, entre otros. Disergonómicos, manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc. Psicosociales, hostigamiento psicológico, estrés laboral, mobbing, que es el acoso laboral, mucho cuidado con ello. Los instrumentos para medir los agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afecten la seguridad y salud de los trabajadores deben estar calibrados
Para ello es necesario contar con un programa de calibración de estos instrumentos. Esto es muy importante, ¿no? Un buen sistema de gestión de seguridad y de salud ocupacional y medio ambiente tiene que tener los equipos calibrados y así también un plan para que cada cierto tiempo vayan a calibración esos tipo de equipos. Parece algo simple, pero muchas organizaciones se descuidan en este aspecto. Vamos a entender, hay que entender que la ley señala que el responsable de estos instrumentos es la organización. ¿Qué disciplinas o ciencias intervienen en los monitoreos? Higiene industrial, agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía, factores ergonómicos, psicología del trabajo, factores psicosociales, que habíamos visto pues que eran pues, el moving, el acoso, el clima laboral y demás, ¿no? ¿Qué pueden causar los agentes ocupacionales? Pues, sordera, en lo que es físicos, síndrome de Raynaud, cáncer, ceguera, químicos, enfermedades en el hígado, en la piel, respiratorios, cáncer también, biológicos, picaduras, mordeduras, fiebre amarilla, infecciones cutáneas, hepatitis, cólera, VIH, etcétera. Factores disergonómicos, lesiones osteomusculares, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, lumbalgias, ¿no? Factor psicosocial, estrés, enfermedades mentales y nerviosas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, estrés térmico, que la gente, medición de la percepción de temperatura del trabajador, un equipo multiparámetro, metodología pues, de la ACGIH. Tenemos acá la iluminación, medición con tres tipos de iluminación, natural, fluorescente y sodio, ¿no? Y como equipo un luxómetro o multiparámetro, la metodología, la ISO 8995 del 2002. Entonces lo que tenemos es el agente, el método y el equipo, ¿no? Tenemos acá la evaluación ergonómica, posturas forzadas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, evaluación de puestos. Hay un software de ergonomía, el IBV. El método de ecuación NIOSH sirve mucho. En este caso también interviene mucho de qué manifiesta también el trabajador, ¿no? Respecto a las posturas forzadas, a los movimientos repetitivos, y también importa mucho lo que mencione el médico ocupacional, que nos puede señalar que vienen muchos con, digamos, lesiones osteomusculares en determinada área de trabajo. Entonces sabemos que hay un problema ergonómico ahí. La evaluación psicosocial puede ser un cuestionario, una evaluación psicológica, una observación también a cómo se encuentra, ¿no? en lo que es como una observación planeada, verle pues cómo se desempeña desde el punto de vista psicosocial, si está aislado, si tiene relación laboral con sus compañeros, ¿no? Si convive bien en el clima laboral. Para definir los criterios contra los cuales serán medidos los resultados de los monitoreos para decidir si requieren medidas de control, o sea, todo lo anterior es para medir, y ahora debemos saber si lo que hemos medido se debe controlar o está dentro de los límites. Pues podemos tener pues las regulaciones, ¿no? Tanto de los valores de límite permisible por agentes químicos, del decreto supremo 015, tenemos la norma básica de ergonomía, procedimiento de evaluación de riesgos ergonómicos, reglamento de seguridad y salud ocupacional y minería, el listado de agentes físicos, químicos, biológicos y sociales que generan riesgo para la salud de la mujer gestante, y así entre otras clases de leyes, ¿no? Y en caso no existiera alguna ley peruana que establezca un límite, pues se deben tomar los parámetros de índole internacional. En el material de acá de lectura que vamos a dejar, pues van a poder ver todas estas normas. Al momento de realizar o seleccionar al proveedor que realiza los monitoreos, es muy importante considerar lo siguiente: la calificación de quien realiza los monitoreos, la confiabilidad de los equipos, certificación, calibración y programa de mantenimiento, la utilización de metodologías validadas local o internacionalmente. Por ello es recomendable, para garantizar la confiabilidad de los resultados, mientras no se establezcan requisitos obligatorios o registros para los proveedores de estos servicios, seleccionar proveedores que estén certificados u homologados por acreditadores o instituciones reconocidas, ¿no? Entonces los monitores a veces suelen ser tercerizados, ¿no? Hay que tener estas consideraciones cuando se contrata. Vamos a ver ahora sobre los monitoreos ambientales.
Un monitoreo ambiental es un proceso para medir cuantitativamente la presencia y concentración de contaminantes en el ambiente, así como el estado de conservación de los recursos naturales. Se realiza como una forma de medir los impactos ambientales de las actividades humanas. Los monitoreos son el reflejo de una situación puntual, muestran un lugar y momento dado y forman parte de evaluaciones integrales de calidad ambiental, las cuales son más complejas y permiten medir las tendencias temporales y espaciales de la calidad del ambiente, identificar fuentes contaminantes y medir los efectos de dichos contaminantes sobre los componentes ambientales. El contaminante es una sustancia o elemento químico, físico o biológico cuya concentración, al exceder los límites establecidos, es susceptible de causar efectos nocivos para la salud de las personas y o el medio ambiente. Entonces, el monitoreo es el resultado de una evaluación puntual, en un lugar y en un momento. Puede cambiar, sí, porque las condiciones naturales pueden cambiar. Entonces, a veces un monitoreo ambiental tiene que ser tomado en cuenta por un digamos, método sistemático, ¿no? De cada cierto tiempo y en diferentes lugares, ¿no? Para dar una tendencia, ¿no? Y ver cuáles pueden ser temporales y cuáles realmente son así que ya están modificando pues el aspecto en lo que es y haciendo un impacto ambiental, ¿no? Un estándar de calidad ambiental, el ECA, de acuerdo a la ley 28611, en el artículo 31, es la medida que establece el nivel de concentración o el del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, agua, suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos, ¿no? Ese es el estándar, o sea, de cómo está el nivel de concentración ya en un lugar dado. El límite máximo permisible es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan un efluente. Entonces acá ya vamos de un efluente o de un emisor. En cambio el estándar es de cómo está. Es como si en el estándar podríamos ver cuál es la calidad del agua de un lago, digamos, ¿no? Y ahí podemos ver, es un estándar. En cambio el límite máximo permisible lo mediríamos pues en digamos en algún efluente, ¿no? Que estuviese echando sus desperdicios al agua. Ahí veríamos el límite máximo permisible en ese efluente donde se emite, que cuando es excedida causa o puede causar daños al bienestar humano y al ambiente. Lo que habíamos visto, ¿no? La diferencia entre estándar de calidad ambiental y los límites permisibles. El estándar es la medición que se realiza al factor ambiental o cuerpo receptor, aire, suelo o agua. Y el límite máximo permisible es lo que se realiza a la fuente emisora, ¿no? Entonces ambos hacen referencia a máximos, mínimos o rangos, ¿no? Pero los ECA regulan los niveles máximos permisibles en los parámetros presentes en los componentes ambientales, que son agua, aire y suelo. En cambio, los límites más permisibles regulan los niveles máximos a ser emitidos, pero ya desde la fuente, ¿no? Que fueron generadas por una actividad productiva. El muestreo ambiental consiste en tomar muestras representativas que permitan caracterizar el componente ambiental en estudio, las cuales presentan las mismas características o propiedades del componente que se está evaluando. Las muestras tomadas son enviadas a un laboratorio acreditado. La técnica del muestreo se realiza de manera puntual o compuesta y comprende la recolección, análisis y evaluación sistemática en un determinado espacio y tiempo. Esta técnica depende del objetivo del estudio, las condiciones ambientales en el sitio, los requerimientos analíticos acerca de la cantidad y calidad de las muestras, entre otros, ¿no? Obviamente la técnica de muestreo puede ser muy variada dependiendo de qué se quiere conseguir y qué es lo que se está evaluando, ¿no? Agua, suelo o aire. El decreto supremo, el número 006-2019, nos dice en el artículo 15 respecto a los monitoreos, vamos a hablar en este caso de los laboratorios autorizados para el monitoreo, que el muestreo, la ejecución de mediciones y determinaciones analíticas y el informe respectivo son realizados conforme a los protocolos de monitoreos aprobados por el MINAM o por las autoridades que establecen disposiciones de alcance transsectorial según el artículo 57 de la Ley General del Ambiente. El muestreo, ejecución de mediciones y análisis deben ser realizados por organismos acreditados por el Instituto Nacional de Calidad, el INACAL,
o en su defecto por organismos acreditados por alguna entidad miembro de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios con sede en territorio nacional, ¿no? Entonces tenemos que ver que no podemos mandarlo pues, a revisar a cualquiera, no tiene que ser un laboratorio debidamente autorizado. En caso no exista organismo acreditado en territorio nacional para el parámetro, método y producto requerido, el muestreo, la ejecución de medición y el análisis deben ser realizados por organismos acreditados por el Instituto Nacional de Calidad para parámetros y métodos distintos, siempre que corresponda al mismo componente ambiental. Y en estos casos, los resultados de los monitoreos ambientales resultan válidos para acreditar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y para verificar la efectividad de las medidas de manejo ambiental, siempre que cumplan con lo dispuesto del numeral 15.1. En esta parte pues es bien claro, ¿no? Entonces, si no existe un organismo acreditado, pues debemos ver organismos acreditados por el INACAL que analicen pues el componente ambiental, ¿no? Digamos, si hay un laboratorio especializado en agua y aunque no realice, digamos, el análisis del reactivo que estamos pidiendo, pues ellos lo pueden hacer, ¿no? Estarían autorizados y sus resultados serían dados como válidos. En cualquiera de los supuestos previstos en los numerales 15.3, el organismo acreditado debe ser independiente del titular. Obviamente el mismo titular no puede analizar sus propias muestras, no sería imparcial, ¿no? Sería parcial la respuesta. Los estándares de calidad ambiental son 5. Para el aire regulan 10 parámetros, recientemente el parámetro del mercurio fue incluido. Para el agua son 104 parámetros, en los que se encuentran elementos microbiológicos, físicos y químicos. Para el ruido solamente regula un parámetro que determina los niveles de ruido expresado en decibeles. Para el suelo regula 21 parámetros que permiten medir el nivel de concentración de elementos químicos en el suelo. Para radiaciones no ionizantes regula 4 parámetros que son generados por líneas de corriente eléctrica, rayos infrarrojos, radiación ultravioleta, entre otros. Esos son pues los estándares de calidad ambientales que establece pues los decretos supremos por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Eso es mi información, también lo pueden revisar en material adicional. ¿Qué es un plan de monitoreo ambiental? El plan de monitoreo ambiental establece los parámetros para el seguimiento de la calidad de los diferentes componentes ambientales que podrían ser afectados durante la ejecución, construcción, operación y culminación del proyecto, así como los sistemas de control y medida establecidos en su plan de manejo ambiental. El plan de monitoreo ambiental es parte de los controles que se establecen dentro del estudio de impacto ambiental para un proyecto, para verificar que los impactos identificados se mantengan bajo su control. Adicionalmente, deben realizarse los monitoreos en la fuente para verificar que no exceden los límites más permisibles establecidos en la normativa aplicable para cada sector. Entonces, de monitoreo, pues monitoreamos suelo, agua, aire. Y en este punto, pues el plan de monitoreo establece pues los parámetros que se va a seguir, cada cuándo, con la frecuencia, en dónde, pero también se deben revisar de una forma, digamos, planeada y periódica y sistemática la fuente misma de donde se está emitiendo. Yo puedo decir que la condición del aire es buena, ¿no? en determinado lugar, y ahí hago los análisis pues, de aire y tiene las concentraciones adecuadas, pero tal vez mi efluente, digamos una chimenea, está botando demasiado dióxido, demasiado, no sé, mercurio, demasiado plomo, ¿no? Entonces, por más que el aire en general esté bien, el efluente está excediendo los límites, entonces deben ser corregidos. Bueno, hasta aquí lo que respecta al módulo 8.